Vamos a ver ahora fuerza y movimiento en planos inclinados. Imaginamos que tenemos un cuerpo en una pendiente, en un plano inclinado, ¿vale? Las fuerzas que actúan sobre él son el peso de la gravedad y la normal, que es la reacción, acción y reacción. La normal siempre es perpendicular al suelo, siempre es perpendicular al suelo. En este caso la normal es así. Bueno, imaginaos que baja, ¿no? Imaginaos que tiene un peso, tiene una masa, este cuerpo tiene una masa m y baja por la acción de la gravedad. Estas son las fórmulas. Estas fórmulas valen para todo, ¿eh? Esta es la segunda ley de Newton, fuerza de rozamiento en U por la normal y el peso es mg. Estos sí son fórmulas, ¿vale? Entonces, os recuerdo, siempre tiene que estar las fuerzas siempre tienen que ser o en la dirección y sentido del movimiento, solo puede haber fuerzas en la dirección y sentido del movimiento o perpendiculares al movimiento. Perpendiculares al movimiento. No puede haber fuerzas que no estén en esta dirección o en esta dirección. Entonces, la normal está bien, pero el peso hay que descomponerle. El peso hay que descomponerle en una componente en el eje de las X, que la vamos a llamar P sub X, y una componente en el eje de las Y, que la vamos a llamar P sub Y. Esto va a ser P sub X y P sub Y. Solo puede haber fuerzas en la dirección del movimiento y fuerzas perpendiculares al movimiento. Entonces, esta ha desaparecido, ¿eh? Esa ha desaparecido. Entonces, tenemos P sub X. Si veis que este es el ángulo del plano inclinado, este ángulo es igual a este. Esto es alfa, porque esta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta. Entonces, este ángulo es este. Entonces, P sub X es el cateto opuesto de este triángulo. ¿Le veis? P sub X es el cateto opuesto. Entonces, P sub X es peso por el seno del ángulo. Y P sub Y es el cateto adyacente de este triángulo. Entonces, P sub Y es la hipotenusa, que es el peso, por el coseno del ángulo. mg coseno de alfa. Estas son las componentes del peso en la dirección del eje de las X y perpendicular a él. Imaginamos ahora también que este ejercicio, para hacerle ya completo, tiene rozamiento. Estos dos cuerpos roza el cuerpo con el suelo. Y hay un coeficiente de rozamiento nu que nos lo da el problema. Entonces, lo que aparece aquí, como este cuerpo baja, lógicamente por la gravedad, por su peso, aparece una fuerza de rozamiento hacia atrás que lo va a frenar. Esta va a ser la fuerza de rozamiento. Pues ya estamos preparados para aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, pero en las dos componentes. Una en el eje de las X y otra en el eje de las Y. Vamos a ver en el eje de las X las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra, y en el eje de las Y, como no se va a mover, estas menos estas van a ser igual a 0, porque no hay movimiento en el eje de las Y. Entonces, aquí tendríamos fuerzas a favor en la dirección del movimiento sería P sub X. P sub X menos fuerzas en contra, el rozamiento. No hay más fuerzas. La que le hace bajar la componente X del peso y la que le hace frenar la fuerza de rozamiento. Y esto sería la masa por la aceleración con la que baja. Esto sería la aceleración con la que baja el cuerpo. Bien, por otro lado, en el eje de las Y tenemos la normal menos P sub Y. El peso ya no existe, os recuerdo que este ya no existe, son estas dos componentes. En el eje de las Y, la normal menos P sub Y, normal menos P sub Y no se mueve, igual a 0. Entonces, de aquí obtenemos que la normal es igual a P sub Y. La normal es P sub Y, que es mg coseno de alfa. Entonces, como la fuerza de rozamiento es nu por la normal, y la normal es esto, nos queda que es nu mg coseno de alfa. Bien, esto lo ponemos aquí y la P sub X aquí. Lo estoy haciendo todo con letras, en el caso de que sean números ponéis los números. P sub X sería mg seno de alfa menos fuerza de rozamiento, que es nu mg coseno de alfa,
igual a masa por aceleración. Y de aquí ya sacaríamos la aceleración y nos iríamos a la cinemática, al tiempo, a lo que queráis. Ojo, os recuerdo, ojo, estos son fórmulas, estos no son fórmulas, estos son desarrollos. Mirad, las únicas fórmulas que hay son la ley de Newton y la fuerza de rozamiento, que es nu por la normal. ¿De acuerdo? En el plano horizontal hemos dicho que la normal es el peso en este caso, porque no había otra, pero esto no es fórmula. La fórmula es fuerza de rozamiento nu por la normal. Y en los planos inclinados, pues hay que desarrollarlo, hay que hacer todos los diagramas normal igual a P sub I. Hay que ver las fuerzas que hay en el eje de las X y en el eje de las Y. Otro detalle. Este plano, lo que os voy a enseñar ahora es el mismo ejercicio, Mirad. Es el mismo ejercicio. Si os dais cuenta, dibujado el plano inclinado hacia la derecha, pero baja, y aquí tengo el plano inclinado hacia la izquierda, pero también baja. El diagrama de fuerzas sería el mismo. Habría que descomponer la P aquí, en este caso sería P sub X, y aquí, en este caso, esto sería P sub I. Este es el ángulo alfa porque esta es perpendicular a esta y esta es perpendicular a esta y tenemos lo mismo que antes. Esto sí, P sub X es mg seno de alfa porque es el cateto opuesto y P sub I es mg coseno de alfa porque es el cateto adyacente o contiguo. Bien, por otro lado, como hemos dicho que esto iba a tener rozamiento, aparece una fuerza de rozamiento hacia arriba, que es la que le frena. Insisto, este dibujo es igual que este, Mirad, este dibujo es igual que ese. Los dos dibujos son iguales, solo que uno es baja en este sentido y este baja en este sentido. Pero los dos dibujos son iguales. Lo que pasa es que el diagrama de vectores de las fuerzas cambia. ¿De acuerdo? En este caso, insisto, lo voy a repetir, baja con una aceleración A y tendríamos sumatorio de fuerza en el eje de las X. A favor tendríamos P sub X menos FR igual a MA. Estas serían las fuerzas a favor y estas en contra en el eje de las X porque baja hacia acá. Y en el eje de las Y, que es el perpendicular al suelo, no hay movimiento, no hay aceleración. Entonces, la normal menos P sub I, la normal menos P sub I es 0. Y aquí volveríamos a hacer lo mismo, normal es igual a P sub I, que es mg coseno de alfa. Lo metemos en como la fuerza de rozamiento es nu por la normal, es nu mg coseno de alfa. Esto lo metemos aquí, la P sub X la metemos aquí y volvemos a tener lo de antes. mg seno de alfa menos nu mg coseno de alfa igual a masa por aceleración. Y de aquí sacaríamos la aceleración como antes. Este ejercicio es idéntico a este. Solo que quiero que veáis los diagramas de flechas. Baja el rozamiento para allá, baja el rozamiento para allá.